Bien, pues ya estamos de vuelta. Ya lo ven que rapidito desde Nueva York nos hemos desplazado de nuevo al plató de la 8 Soria para despedir la semana en punto de encuentro y anticiparles una cita que va a tener ya regresando a la vieja normalidad, esa que tanto añoramos. Déjense ya de nuevas normalidades, que casi lo que nos gusta casi es lo de antes en algunos aspectos, no en todos. A una cita que va a tener lugar el 1 de mayo, Día del Trabajador, con la presencia de los principales sindicatos en la calle, como nos gustan estas citas también reivindicativas, donde se pone sobre la mesa la realidad del mercado laboral, demandas, reivindicaciones. Javier Moreno, secretario de Comisiones Obreras en la provincia de Soria, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Como gustan los sindicatos, ¿no? Pisar la calle, estar en contacto. Sí. Es uno de nuestros fuertes, pisar la calle. Porque estos años, ¿cómo se ha hecho? ¿Casi de forma telemática? Pues yo recuerdo el primer 1 de mayo, lo hicimos de manera telemática, se hizo un concierto, es verdad que intentamos tener presencia en las redes sociales, el discurso, estábamos en los peores momentos de la pandemia, tocaba hablar de la pandemia, de cómo contener esa crisis sanitaria que provocó la crisis económica y la crisis social, y el año pasado pues ya salimos a la calle, es verdad que lo hicimos de manera muy ordenada, pocas personas, gente los que estamos habitualmente en nuestro sindicato, y bueno, guardando las distancias, mascarillas, en fin, bueno. Yo creo que este es el primer de mayo, nunca mejor dicho, que ya volvemos a tomar las calles y volvemos a la tradición manifestación. Azucena Pérez, secretaria de UGT en Soria, añorábamos, como decía, ¿no? Esa vieja normalidad, ¿no? Que vuelvan estas tradiciones y además esa cita reivindicativa que puede ser muy habitual, muy tradicional, pero las demandas se van renovando al compás de los tiempos, ¿no? Sí, hombre, evidentemente. Este año hablamos de la no pérdida de los derechos adquiridos y a la adquisición de nuevos, como podrían ser las nuevas formas del mercado de trabajo. Como recordaremos, ahora mismo las formas de trabajo están cambiando, ya muchos trabajadores no se encuentran en su centro de trabajo, se tienen que poner en contacto con nosotros por otros diferentes medios. Hay personas aquí en España que están trabajando para grandes multinacionales internacionales y al revés, ¿no? También. Entonces, pues el teletrabajo, bueno, pues nosotros siempre también vamos un poco con las tendencias. Nuevas realidades, nuevas demandas, reivindicaciones. ¿Y teméis que estos 2 años de ausencia en las calles provoquen una pérdida de fuerza del movimiento sindical, capacidad de llamada? Va a ser un test también, ¿no? Después de 2 años. No, nosotros al final siempre cuando tenemos que hacer una reivindicación, y esta es una reivindicación histórica, nunca tememos que la gente no acuda. Nosotros convocamos mayoritariamente. Hace un mes y poco salimos por la subida de los precios, de la luz, de los carburantes. Y bueno, pues al final somos los que somos, pero el caso es que nosotros tenemos que impulsar todo este tipo de movimientos y tenemos que alzar la voz. Subir salarios, contener precios y más igualdad. Introducimos lo de subir salarios, es habitual, lo de la igualdad también viene siendo habitual, igualdad entre sexos, además se demanda a lo largo de otras jornadas vinculadas a las reivindicaciones femeninas, y lo de contener los precios se ha introducido este año, ¿no? Por la que está cayendo, Javier. Efectivamente. El 1 de mayo tradicionalmente es un día festivo, pero también reivindicativo, y cuando planteamos esas reivindicaciones siempre se procuran hacer en base al momento que estamos atravesando. Es cierto que el tema de subir salarios suele ser una tónica general, por desgracia. Lo de más igualdad, estamos viendo que cada vez es más necesario seguir reivindicando esa igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y este año, bueno, introducimos lo de contener los precios porque sobre todo
estamos en un momento del ciclo económico donde estamos viendo que tenemos una inflación muy desorbitada. Los datos que veíamos esta mañana eran datos del IPC anticipado, nos decían que estamos en una inflación en torno al 8,4%, eso supone que hemos bajado un 1,4%, pero seguimos teniendo precios muy elevados. Bueno, también hay que felicitarse porque esta mañana en el Congreso de los Diputados se ha aprobado ese paquete de medidas que precisamente tiene que venir, entre otras cuestiones, a proteger los precios, es decir, disminuir la factura de la luz, los famosos 20 céntimos del litro de los carburantes, contener el precio de los alquileres, subir un 15% el ingreso mínimo vital, dar protección también a sectores de actividad como es el sector del transporte, la agricultura, la ganadería, la pesca, pero sobre todo cuando introducimos lo de contener los precios, tiene que ser precisamente eso, evitar que los precios estén desorbitados, pero sobre todo, y ligándolo con lo de subir salarios, lo que tenemos que conseguir es sentar en primer lugar a la patronal. Nosotros hablamos del quinto ANC, el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, donde tenemos que ser capaces de negociar cláusulas de revisión salarial para que los trabajadores y trabajadoras en este país no perdamos poder adquisitivo. Estamos viendo que los precios están desorbitados. En la mayoría de los casos, no voy a decir en todo, pero en la mayoría de los casos vemos que el margen empresarial sigue siendo el mismo, porque al final los beneficios que están obteniendo las empresas en casi todos los sectores de actividad siguen siendo los mismos, pero nos encontramos con que los salarios pierden poder adquisitivo y sinceramente, si una parte importante de la economía de un país es el mercado interno y ahí jugamos un papel fundamental la clase trabajadora, el que nosotros y nosotras no perdamos poder adquisitivo supone que la economía va a seguir, o por lo menos no se va a ver afectada. Si nosotros vemos que perdemos poder de compra, evidentemente lo que se va a hacer es ahogar la economía. Bien, después hablaremos de los datos de la EPA en este primer trimestre del año, que hay interpretaciones para todos los gustos, seguramente todas son acertadas, pero deteniéndonos en estas medidas que apuntaba Javier, en el decreto, las medidas que se han aprobado hoy en el Congreso, de aquella manera, con las justas, pero medidas pues, para atenuar los efectos de esta crisis y sobre todo el alza de los precios con esos 20 céntimos, el alquiler, la reducción del IVA. También vemos cómo esas medidas que se han tomado en los últimos meses, previas a la crisis de Ucrania, esa reforma laboral, está teniendo consecuencias sobre los contratos temporales y para sumar más contratos indefinidos. Lo estáis notando, ¿no?, a nivel sindical, cómo hay un cambio de tendencia. Sí, el primer trimestre del año más o menos ya hemos detectado un aumento de un 30% en los contratos indefinidos y se prevé que ahora para abril sea de un 50%, porque recordemos que el 31 de marzo se acababa el plazo para esa reconversión de contratos. Y bueno, es una de las cosas de la reforma laboral, ¿no?, la estabilidad en el empleo, que es una parte muy importante para la clase trabajadora. Y hablando de los datos del paro, decía que hay interpretaciones para todos los gustos. Si uno compara la EPA que hemos conocido hoy respecto a la evolución anual, pues es muy positiva, porque veníamos de una tendencia de creación de empleo, no solo de mantenimiento, de creación. En Soria pues el alza es del 12%, pero nos topamos, Javier, con este primer trimestre del año marcado por la inflación, pero marcado también por esta crisis de Ucrania, un escenario de incertidumbre, y alertaban esta misma mañana, por ejemplo, desde la Cámara de Soria, que temen que ese, entre comillas, efecto Ucrania se prolongue. Se ha notado porque ha habido un descenso del paro, destrucción a nivel nacional de 100 empleos, un descenso también importante, pero también aquí en la provincia de Soria. Esto, digamos que es un primer aviso. Pues no lo sabemos. De todas formas, y simplemente por aclarar, la EPA no deja de ser una encuesta. Todas las encuestas tienen un margen de error. Lo digo porque, bueno, tradicionalmente cuando vemos los datos de la EPA ha ocurrido con determinados trimestres donde hemos visto que ese margen de error se desorbitaba y nos daba datos que no son ciertos o que no son reales. Como todas las encuestas, uno cuando son positivas las interpreta de manera positiva y dice qué buenos datos.
es el caso de los sindicatos, pero sobre todo los agentes políticos afectados, cuando no son tan positivos, dicen, es una encuesta. Sí, bueno, bien. Yo que suele pasar con el CIS, ¿no? Que cuando a uno no le favorecen dicen, bueno, es una encuesta. No, bueno, yo no iba por ahí. Yo no iba por ahí. Yo simplemente lo que quería es explicar, pues eso, que la EPA es una encuesta, que tiene su margen de error, y lo que nosotros, o por lo menos a la hora de valorar cómo sube o cómo desciende el desempleo, e incluso el número de contratos indefinidos o temporales, lo estamos viendo todos los meses. El segundo día hábil de mes, el SEPE saca datos, eso ya sí que son datos reales, y son, bueno, pues datos que nos marcan un poco cómo es la tendencia del mercado de trabajo. Es cierto que la EPA al final, pues bueno, pues no deja de ser un termómetro, en este caso del primer trimestre del año 2022, y lo que nos está diciendo nuestra provincia es que tenemos en torno a 500, o que hay 500 personas más desempleadas en este trimestre. Claro, si analizamos también la situación, vemos que parte de ese desempleo puede venir de la campaña navideña. Bueno, claro, estamos hablando que es un trimestre entero, pero siempre los datos, para no engañarnos o no llevarnos a dudas, hay que compararlos con algo. Hay que compararlos con los datos, en este caso del trimestre anterior, pero también hay que compararlos con el mismo trimestre del año anterior. Por lo tanto, claro, si hacemos esa comparativa, sí que vemos que se genera empleo. Lo más importante, tú hablabas de la crisis de Ucrania, nos tenemos que remontar algún mes más o algún año más a esa crisis a la pandemia, a la crisis sanitaria. Ha habido varias crisis, desde esa primera crisis sanitaria hasta al actual, el conflicto bélico que hay, o la invasión, mejor dicho, de las tropas rusas en Ucrania. También hay que acordarse de los componentes, de que ha habido empresas que han tenido problemas de suministros, bueno, en fin, han habido muchas situaciones muy complicadas, pero bueno, yo creo que al final lo positivo es que a pesar de esa crisis económica y esa crisis social de los últimos 2 años, hemos sido sobre todo capaces de contener la destrucción masiva de empleo. Si nos fijamos en otras crisis económicas, era lo habitual. En este caso, y ahí sí que hemos jugado un papel importante las organizaciones sindicales, sobre todo a través de las mesas del diálogo social, pues siendo capaces de ponernos de acuerdo con la patronal y también con el gobierno de coalición para sacar medidas que nos lleven a combatir esa crisis económica y social. Digo esto porque yo creo que también hay que poner en valor lo que son las mesas del diálogo social, los consensos a los que se llegan, los acuerdos, que al final de lo que se ha tratado en la crisis es de dar protección a las familias, de dar protección a los trabajadores y trabajadoras, de dar protección a las empresas, y bueno, pues lo deseable sería que los políticos, los partidos políticos, más allá de que muchas veces salgan en los medios de comunicación o voten a favor o en contra para sus parroquianos y sus parroquianas, yo creo que tendrían que hacer un acto de responsabilidad. Lo hemos visto esta mañana, estamos hablando de 16 millones de euros, que es una auténtica barbaridad. Antes hemos dicho las medidas que se han puesto en marcha, también podemos hablar de la reforma laboral y sobre todo, como decíamos antes, la importancia de poner en marcha esa reforma laboral para dar estabilidad a muchos de los trabajadores y trabajadoras en este país, y ahí sí que vamos viendo en los datos que damos o que vemos todos los meses cómo desde el mismo momento que se puso en marcha esta reforma laboral se ha notado el aumento en el porcentaje de contratos indefinidos. Y yo, sobre todo eso, hacer un llamamiento a la clase política, que cuando estamos en momentos de crisis, las políticas tienen que ir orientadas a dar protección a las personas, a la ciudadanía, y de verdad, hay mucha gente que lo está pasando. Una de las reivindicaciones es precisamente que se cumplan los acuerdos del diálogo social, que no se deje de lado esta herramienta que aquí también en los últimos años en Castilla y León se ha puesto en valor, se ha considerado una herramienta útil. El escenario político actual, el que viene, Azucena, ¿os preocupa? Hombre, ¿Puede saltar por los aires este diálogo social tan fructífero? Hombre, en principio, y a la vista de las declaraciones hechas por algún partido político y por alguno de nuestros dirigentes, pues sí, nos preocupa, pero bueno, una cosa es hablar y otra cosa es legislar. Veremos a ver, se acaban de constituir las Cortes, el Gobierno, las consejerías, se está empezando a hablar, se está empezando a dialogar y veremos a ver
en qué camino, ¿no?, están, si están en el diálogo, en el consenso, en hablar y en negociar, o no, si no, desde luego a nosotros nos van a tener enfrente. Es así. ¿Intuís una legislatura, yo no sé, sobre todo en la Junta de Castilla y León, con más movilizaciones? Depende de lo que haga la Junta de Castilla y León. Estamos hablando de un gobierno de coalición, dos partidos políticos, dos partidos que hacen claramente política de derechas, donde de uno de ellos en su discurso, por lo menos anterior a las elecciones o a la constitución de este gobierno, hacía declaraciones muy agresivas, donde muchas veces incluso se metía con determinados colectivos, sobre todo hablaba de quitarles, bueno, chiringuitos y, bueno, en fin, esa serie, bajo mi punto de vista, muy desafortunadas, pero bueno, habrá que ver. Actualmente las mesas del diálogo social en Castilla y León hasta ahora han funcionado, han servido para dar protección a la ciudadanía de Castilla y León. Hay 18 acuerdos vigentes que nuestra obligación es exigir a la Junta de Castilla y León que se cumplan, y a partir de ahí iremos viendo si todo lo que se ha dicho se va a llevar a cabo. Entonces sí, posiblemente estemos ante unos momentos de crispación social, pero a lo mejor ocurre precisamente lo contrario. ¿Quién sabe? Sí, porque al final luego hay que ir viendo, ¿no? Y sobre todo es importante, supongo, desde esta óptica, punto de encuentro se llama nuestro programa, no cerrar puertas, ¿no? No, de momento es verdad que hay 3 consejerías, la vicepresidencia, bueno, de un partido político, vuelvo a repetir, que bueno, supongo que es democrático porque ha sido capaz de concurrir a unas elecciones, pero que desde luego el discurso que tiene de democrático muchas veces no lo es. Entonces veremos. Pues lo iremos viendo, porque la legislatura puede ser larga o tal vez no. Hay otro debate que se ha puesto sobre la mesa, sobre todo lo ha puesto sobre la mesa el Partido Popular, vinculaba su apoyo en la jornada de hoy a ese plan anticrisis, a esa bajada de impuestos desde el ámbito sindical, y leo textual que esa bajada generalizada de impuestos lo consideran una engañifa. Claro. Que impacta directamente en la prestación de servicios. Claro, pero más claramente. A ver, no se puede hablar de bajada de impuestos de manera generalizada. Eso es engañar a la población, sinceramente. Y nos ponemos en el pellejo de la clase trabajadora de este país. Los impuestos son los que sirven para construir nuestro estado de bienestar. Nuestro estado de bienestar está basado en 4 pilares fundamentales: la enseñanza pública y gratuita, la sanidad pública, gratuita, y que tiene que llegar al último rincón de nuestro país o de nuestra comunidad autónoma, las prestaciones fundamentales y los servicios sociales, que tienen que dar protección a las personas. Si nosotros queremos mantener este estado de bienestar, no nos queda otra que pagar impuestos. Pagar impuestos, los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, contribuyendo a nuestra nómina, tanto en el IRPF como a las prestaciones a la seguridad social, y por parte de las empresas. Y a partir de ahí, con esos impuestos se generan los presupuestos generales del Estado, de las comunidades autónomas, de las administraciones locales, hasta el ayuntamiento más pequeñito tiene su propio presupuesto. Claro, ¿qué ocurre si nosotros, que yo creo que son medidas populistas y desde luego no son acertadas para la mayoría de los mortales, qué ocurriría si bajamos impuestos? Pues que al final las arcas del Estado o las arcas de las administraciones públicas tendrían menos ingresos. Si tienen menos ingresos, es evidente que hay menos gasto social, y si hay menos gasto social, al final supone un empeoramiento de la prestación de los servicios, una merma en la cantidad de servicios que se prestan, y en definitiva menos igualdad y menos democracia. Por lo tanto, lo de los impuestos yo creo que es un tema que de verdad no tendría que estar en el debate. En todo caso, lo que sí que tendríamos que estar discutiendo es esa grande reforma fiscal, donde lo que decimos nosotros es que el que más paga, el que más tiene, es el que más tiene que pagar, porque al final tenemos que contribuir de manera solidaria. Los que viven mejor porque les ha ido mejor la vida o porque han heredado muchas de las cosas que se tienen que contribuir a que las personas más necesitadas, las personas que peor lo están pasando, que puedan llegar a fin de mes y sobre todo que tengan acceso a servicios públicos.
si nos comparamos la sanidad que tenemos ahora, que se está viendo muy dañada en los últimos años por las diferentes políticas que están llevando determinados partidos políticos, si la comparamos con uno de los países más desarrollados, por no decir el que más, que son los Estados Unidos, vemos que los Estados Unidos, si tú no tienes un seguro privado, no te atienden en la sanidad. O sea, te mueres en la puerta del hospital y no te atiende nadie. En este país, si somos capaces de conservar la sanidad y mejorar la sanidad que tenemos, y nos dejamos de populismos ni de inventos raros que perjudiquen a la clase trabajadora, estaremos garantizando que ninguna persona se muera en la puerta de un hospital. Y eso es lo que hay en juego, ¿eh? Bien, recordamos algunos de los datos que nos ha dejado en la EPA en la jornada de hoy relativos a este tercer trimestre en Soria, pues medio millar de desempleados más, hasta los 3.600, la tasa de desempleo sube del 6,99% al 8,07%, un 1,08%. Por contra, la tasa de actividad se sitúa en el 59%, encabezando la de Castilla y León. La situación laboral, vosotros que estáis sobre el terreno, en Soria, ¿cómo está? ¿Cómo están pasando este periodo las empresas? ¿Hay motivos para la esperanza? ¿Se va a crear empleo? Vosotros que veis un poco la tendencia. Pues nosotros, bueno, quitando crisis puntuales que hay, como puede ser la de los componentes que todavía venimos acarreando y que todas las empresas ligadas al sector del automóvil todavía vienen sufriendo, la actividad prácticamente en el resto de sectores está recuperada al 100%. De hecho, hay varios sectores que se quejan de falta de mano de obra, con lo cual entendemos que están al 100% o al 120% del rendimiento, pero las empresas siempre se quejan. Ahora la achacan a la subida de los precios, de los propios gastos intrínsecos de la actividad, y cuando llegan a las mesas de negociación colectiva, pues su política es, pues eso, la queja y el que van muy mal. Realmente nosotros creemos que la economía, estamos ya como en datos, ¿no? Prepandemia, se podría decir, que los datos de 2018 eran de los mejores que había en cuanto a empleo y en cuanto a actividad económica. Y bueno, quitando algunas cositas puntuales, alguna falta que pueda haber de algún alimento también en concreto por derivado del conflicto bélico de Ucrania, pues creemos que está perfectamente, y así lo estamos exigiendo en las mesas de negociación colectiva. Desde luego, si está UGT y comisiones en las mesas, no vamos a perder derechos para la clase trabajadora soriana. Se dice escasez de manos de obra, lo venimos contando en determinados sectores, por ejemplo, hostelería, supongo que los sindicatos podéis decir, o diréis, pagad más, mejores condiciones. No, sí, que no digo que las condiciones de la hostelería sean malas, porque entre otras cosas las desconozco, la hostelería soriana, o otros sectores donde hay escasez de mano de obra. ¿Pero por qué hay esa escasez de mano de obra? Pues es mucho derivado a las condiciones, pero no solo las condiciones salariales, son las condiciones intrínsecas del propio trabajo. Jornadas maratonianas, falta de conciliación de la vida laboral y personal, y pues eso, en definitiva, no respetar los convenios colectivos y los derechos de la clase trabajadora. Eso es así, lo venimos diciendo. No es que en otros sitios especialmente paguen mucho más ni las condiciones sean mucho mejor, pero sí que es verdad que la pandemia, sobre todo en el sector concreto que has mencionado, en la hostelería, mucha gente migró del sector, porque como recordemos ha habido empresas que han estado cerradas 1 año y medio o han ido y viniendo, ¿no? Y bueno, pues de repente entraron en una empresa y dijeron, hombre, pues aquí tengo una estabilidad, trabajo de lunes a viernes y cobro prácticamente lo mismo. Ya no han vuelto algunos sectores donde tal vez no era la situación tan claro. Favorable. Por cierto, una empresa que nos ha preocupado en las últimas semanas, Javier Moreno salió en este mismo
espacio en la 8 Soria, en los informativos, mandando un mensaje de tranquilidad en torno a Norma. Hay que decir que Pablo Soria de UGT nos alarmó un poco más. ¿Cuál es la situación de Norma? Se habla de deslocalización, de ERES encubiertos. Bueno, pues... ¿Cuál es la realidad de Norma? Cuando salta la noticia en los medios de comunicación, lo que hacemos nosotros es ponernos en contacto con los delegados que tiene Comisiones Obreras en Norma de San Leonardo, y ellos lo que nos transmiten es tranquilidad. De hecho, el mismo día que se producía la noticia, nos comentaban que incluso había entrado en marcha el tercer turno. Eso quiere decir que sí que hay pedidos, que sí que hay clientes que están demandando puertas, y lo que a nosotros nos transmitían es que lo que está haciendo la empresa dentro de la propia política organizativa de Norma es, tiene 2 centros de trabajo, uno en Toledo, otro que está en San Leonardo, y a lo que se está dedicando es especializarse tanto en un centro de trabajo como en el otro. Es decir, dependiendo de las características de la puerta, se fabrica en San Leonardo o se fabrica en Toledo. Por lo tanto, eso es un poco lo que está ocurriendo, porque a veces hay pedidos que se los están llevando allí, pero lo que nos cuentan a nosotros es que en ningún momento estamos hablando de deslocalización. Es más, lo que sí que nos han transmitido, y además nos han pedido que a su vez transmitiéramos nosotros, es tranquilidad. Más que nada porque los trabajadores y trabajadoras de Norma y bueno, el pueblo, la comarca en general, han vivido malos momentos con anteriores deslocalizaciones, y lo que no quieren ahora mismo, porque creen que es malo incluso para el devenir de la empresa y sobre todo no orientar a esos futuros clientes o los clientes que están actualmente, es generar alarmismo. Bien, hoy en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, también los sindicatos habéis salido a la calle para alertar por esas cifras que a todos nos preocupan. El año pasado 5 personas perdieron la vida por accidente laboral de distinta índole, además, accidente de tráfico, caída en altura, atrapamiento, otro más por infarto cerebral. En Castilla y León, pues la friolera de 70 fallecidos. Es algo en lo que hay que poner el foco. Azucena, no bajar la guardia, ¿no? Hombre, venimos diciendo que desde la crisis del 2008 la prevención en las empresas se ha abandonado, o cuando menos se ha dejado de lado. Los datos, si nos referimos a Soria, por ejemplo, en un estudio que hemos hecho en los últimos 15 años, son escalofriantes. Más de 55.000 accidentes han padecido nuestros ciudadanos, casi 2.000 enfermedades profesionales, 50 fallecidos en 15 años. 50 personas que han perdido la vida por ir a trabajar, por ir a ganársela. Es que es muy triste. Cualquier pérdida ya es dura, pero 50 son cifras que es que no paran de crecer. Se ve que descienden cuando desciende la actividad, como puede pasar en la época de la pandemia, pero en cuanto la actividad se recupera un poco, los datos se disparan. No es que crezcan en la misma medida, es que los datos se disparan. La gente entra sin formación, no se le da la formación adecuada, no se les da las protecciones adecuadas. No se evalúan todos los riesgos. Ahora mismo nosotros estamos muy preocupados con la salud mental y los riesgos psicosociales, que es una cosa que los sindicatos venimos demandando desde hace muchos años, pero es que además la pandemia y hay sectores sobre todo muy concretos como el sanitario, el sociosanitario, lo han puesto de manifiesto, ¿no? Las condiciones a las que se han visto sometidos estos 2 años están haciendo mella. Ya hay bajas que están siendo muy largas por este motivo. Entonces es una de las cosas que tendríamos que hablar, no solo hoy 28 de abril, tendríamos que hablar todos los días del año. Las empresas lo siguen viendo como un gasto, es una inversión, porque si lo prevenimos evitaremos esos accidentes, esas bajas, con lo cual ahorraremos dinero a la empresa porque no tendrá que contratar. Eso es, que la mascarilla no lo es todo en cuestión de seguridad, ¿no? Que a veces parece que como lo hemos centrado estos últimos tiempos en la mascarilla, en el gel y demás, pero hay otras muchas cuestiones que afectan de forma diferente a según qué sector. Para concluir, hemos hablado de que la cita es el domingo 1 de mayo, cita festiva, reivindicativa, con demandas además renovadas, hora, recorrido, para que nadie se lo pierda. Bueno, pues volvemos a las calles el 1 de mayo,
volvemos a hacer manifestación en Soria, una manifestación conjunta Comisiones Obreras y UGT. Saldremos a la 1 de la tarde desde la Plaza Mayor, el recorrido nos llevará a la calle Vicente Tutor, que es donde tenemos nuestras sedes, y allí leeremos un manifiesto, como decíamos al principio del programa, donde pondremos encima de la mesa cuáles son las reivindicaciones actuales que tenemos la clase trabajadora en este país. Y sí que hay que aprovechar este programa para hacer un llamamiento sobre todo a la clase trabajadora, en este caso de la provincia de Soria, de la importancia de volver a salir a la calle de manera masiva, de volver a llevar a cabo esas reivindicaciones que decíamos antes, que tienen que ver con las políticas de la contención de precios, pero nos estamos jugando sobre todo el poder adquisitivo. Si en estos próximos meses somos capaces, como decíamos antes, de establecer cláusulas de revisión salarial donde garanticemos la subida de los salarios en función de lo que sube la vida, la clase trabajadora no perderemos derechos. Pero si nos ocurre lo contrario, si no somos capaces de aunar esas fuerzas y sobre todo de concienciarnos a nosotros mismos de la importancia de salir a la calle, reivindicar, y más en un día como el 1 de mayo, posiblemente nos vamos a encontrar en una situación donde los trabajadores y trabajadoras vamos a ver que nuestros salarios pierden poder adquisitivo, y eso nos va a perjudicar claramente para poder llegar a fin de mes. Y repito, sería una política errónea también por parte de las empresas el no aceptar esa subida de salarios que creemos que toca ahora, porque ya sí que estamos saliendo de esa crisis sanitaria y económica, y yo creo que es fundamental volver a salir a la calle, reivindicar. Hay que darle un tono festivo a la vez que reivindicativo, pero sobre todo tenemos que salir de manera masiva, no solo en la provincia de Soria, sino en el conjunto del país. Hay muchos, yo sé que hay personas que aprovechan estos días, sobre todo que el día 2 es festivo, para irse a otras partes de nuestro territorio, pero que estén donde estén, participen en las manifestaciones que haya allí donde se encuentren. Y después por la tarde el catapán, ¿no? Sí, bueno. Que es otra manifestación, eso sí que es una manifestación ya del todo festiva, que también nos la vamos mereciendo. Javier Moreno, muchísimas gracias, ánimo para ese 1 de mayo y también para el trabajo que realizáis, como hemos visto hoy, con esas demandas de mayor seguridad y prevención en el plano laboral que vemos, y con otras citas. Se nos ha pasado por alto también esa manifestación contra la subida de precios de finales de marzo, que también estuvo bastante nutrida, ¿no? Porque es un tema, como no, los que afecta al bolsillo, que preocupa al ciudadano. Mucho ánimo, Javier, y muchas gracias por estar una vez más aquí. Azucena, igual, ánimo para este domingo, ya todo preparado, ¿no? Supongo. Sí, llevamos ya varios días trabajando en ello, porque al final las cosas desgraciadamente no se organizan en un momento, y bueno, pues eso, animar a la gente a que participe, porque la clase trabajadora nos jugamos mucho. Bien, pues ya está todo preparado para ese 1 de mayo, faltan pues los invitados, que son ustedes. Nosotros volvemos el próximo, que el lunes es fiesta, el próximo martes a partir de las 11 de la noche en Punto de Encuentro. Sean felices.